están? Y ahora entramos a esta excelente sección que es Gente Sana en Prime Time, con su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes a todos los telespectadores. Como toda la semana, Gente Sana para hablar de salud de forma sencilla, simple, educando siempre a la familia dominicana. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que yo creo que tiene una importancia capital, es una de las causas más frecuentes de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas tuvieron una afectación por una enfermedad cerebrovascular, de los cuales 5 millones fallecieron y 5 millones quedaron con una discapacidad importante. Vamos a hablar hoy del tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares desde el punto de vista endovasculares. Para ello tenemos, como siempre, invitados de primer nivel. Tenemos al doctor Daniel Encarnación, él es neurocirujano endovascular. Doctor, muchas gracias por venir. Encantado, vengo a... Doctor, como estamos siempre con el tiempo encima, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque esto es para educar. ¿Qué es eso de neurocirugía endovascular? La neurocirugía endovascular es la subespecialidad de la neurocirugía que se dedica a dar respuesta diagnóstica y de tratamiento a las patologías neuroquirúrgicas por la vía endovascular o mínimamente invasiva o percutánea. Se tratan las lesiones a través de la piel, entrando por la arteria femoral o por la arteria radial o por la arteria carótida, y se accede a donde está la lesión. La lesión puede estar en cerebro, la lesión puede estar en la columna vertebral, y nosotros llegamos hasta allí y hacemos el tratamiento. También en otros lugares se conoce como terapia endovascular o como neurointervencionismo. Ok, doctor, entonces explíquenos ese saco de qué es eso de enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué encaja ahí? ¿Qué enfermedades tenemos con esas características? Sí, la enfermedad, por lo que dice el término, se trata de lo que trastorna la salud. Y cerebrovascular es una enfermedad de los vasos sanguíneos que afectan al cerebro o también que pueden afectar a la médula espinal. Aquí tenemos los aneurismas cerebrales, tenemos las malformaciones arteriovenosas, tenemos las fístulas arteriovenosas, tenemos también las enfermedades congénitas vasculares que pueden ser estas malformativas o las fístulas arteriovenosas que son traumáticas, asociadas a traumatismo craneoencefálico o a lesiones que ocurren producto de traumatismos por herida de arma de fuego o por herida de armas blancas. Ok, doctor, entonces esto de accidente cerebrovascular, ¿no? Eso, ¿cuándo uno puede sospechar que un paciente tiene un accidente cerebrovascular para que la población diga, bueno, quizá estoy teniendo un accidente cerebrovascular, tengo que ir a una emergencia? ¿Cuáles son los síntomas que generalmente tiene un paciente? Muy bien. En cuanto al accidente cerebrovascular, es bueno que la población conozca que esto es cuando ocurre un evento cerebrovascular, un ACV, esta es una situación catastrófica desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, porque puede incapacitar de manera permanente alrededor del 30 al 40% de las pacientes que lo sufren, como también puede producir la muerte de cerca del 30% de los pacientes. Las enfermedades cerebrovasculares pueden dividirse en hemorrágicas o tipo isquémico. Las que son accidentes cerebrovasculares pueden ser isquémicos, que es cuando ocurre la interrupción de la circulación al cerebro, ya sea porque se tape una arteria con un trombo o porque se rompa una arteria y por esto no llegue flujo con sangre que le aporte oxígeno y nutrientes al cerebro. Entonces, cuando ocurre un evento de este tipo, pues la situación va a producir en forma aguda en el paciente una serie de signos o síntomas que el paciente lo puede sentir o nosotros lo podemos ver. El paciente puede estar sentado, puede estar parado, puede estar trabajando, porque es una enfermedad que no diferencia edad, ni sexo, ni raza, y puede afectar cualquier clase social. Por tanto, desde un niño hasta un adulto, desde un rico a un pobre, desde un extranjero a un latino o un dominicano, puede ser afectado por un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular hemorrágico.
Y lamentablemente, cuando ocurre y comienza el paciente a sentir pérdida de visión, por ejemplo, o a sentir debilidad de una parte de su brazo, de una pierna, o que no puede expresarse adecuadamente, o cuando quiere sonreír un lado de la cara no se le mueve adecuadamente, o no puede tragar, o no puede oír, o no puede ver, esos son signos y síntomas que pueden ser percibidos, y si rápidamente se actúa, el paciente puede tener una evolución más favorable. Por eso, en el neurointervencionismo es necesario que se dé una atención coordinada, precoz y eficaz. Para eso necesitamos formar equipos de trabajo coordinados, tener instituciones bien regladas y tener los profesionales o recursos humanos donde estén los equipos para poder dar una atención adecuada al paciente, porque en la medida que el cerebro se queda sin oxígeno porque no le llega sangre, en esa medida mueren grupos, millones de neuronas, alrededor de 2 millones de neuronas cada minuto que no reciba aporte de sangre con oxígeno. Y tiempo es cerebro, pacientes que no se atienden en un tiempo prudente pueden tener una pérdida importante de volumen cerebral que le lleva a tener lesiones permanentes o fácilmente a perder la vida. Doctor, excelente. Estamos con el doctor Daniel Encarnación, neurocirujano endovascular. Doctor, estamos hablando de la ACV, usted nos estaba comentando todos esos síntomas. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Lo podemos hacer clínicamente? ¿Necesitamos una prueba de sangre? ¿Cómo llegamos al diagnóstico para después entrar a la parte gruesa que va a ser el tratamiento? Que yo creo que ahí, para que nos explique esos tratamientos. Sí, correcto. Nuestros pacientes regularmente pueden estar, como les dije, en trabajo, en la casa o en cualquier lugar, y pueden comenzar a sentir signos o síntomas. Pueden mostrar y decir, mira, tengo acalambrado el brazo, o no muevo adecuadamente la pierna, o pueden sentirse mareados, inestables, o estoy perdiendo la visión momentáneamente. Esos son signos de que le está faltando sangre, flujo a una área del cerebro. Y según la localización hay que identificar el lugar. Pero entonces, en este paciente, si no se hacen los estudios del lugar y una evaluación adecuada en tiempo, podría esto progresar. Como también puede quedarse en lo que es una isquemia transitoria que aparentemente pase, no de un signo más, y entonces al día siguiente o varios días después viene un empeoramiento de los signos y síntomas que ya hubieron y puede empeorar la condición del paciente. Por tanto, una tomografía en el momento que una evaluación adecuada de un especialista o de un médico general entrenado, luego una tomografía y evaluada por neurología o por un neurocirujano intervencional o un neurólogo vascular, va a permitir que el paciente sea identificado, porque si bien puede haber un dolor de cabeza intenso, y esto nos puede hacer pensar que es un ACV hemorrágico, que son entre el 15 al 20% de los eventos vasculares agudos que pueden ocurrir, pero también puede ser un isquémico que haya cursado con una cefalea, con un dolor de cabeza asociado a hipertensión arterial. Y entonces uno por clínica solo no puede decir es hemorrágico o es isquémico. ¿Qué se le aconseja a los pacientes? Que no ingieran fármacos en su casa, que no se queden como cuando en su casa se quedan a beberse un agua de azúcar, un tececito, una aspirinita. No, debe acudir y ser bajo recomendación médica, porque si el paciente se toma una aspirina y es hemorrágico, el sangrado se hace mayor. Pero pudiera necesitar la aspirina, pero debe ser bajo la orientación del especialista, bajo la visión previa de una tomografía, donde se evidencia que hay sangre o no hay sangre, y por eso establecer entonces el tratamiento. Entonces, dentro de los tratamientos, ahí entonces, una vez evaluado el paciente, ya sea por la medicina prehospitalaria, ahí está el 911, o sea en una emergencia donde haya un hospital comarcal o un hospital de atención primaria o de atención secundaria, que se le ha logrado evaluar, debe rápidamente referirse donde exista la posibilidad de una tomografía, una evaluación neurológica y el tratamiento. Tratamientos para el ACV isquémico en las primeras 3 horas, una trombolisis,
hasta 4.5 horas. Una trombolisis con un medicamento especial que disuelve los coágulos en caso de ser una Eso es trombolisis, que un medicamento que rompe el coágulo. Rompe el coágulo. Se hace vía endovenosa o vía arterial. Okay. Se llega al lugar y se aplica el tratamiento o por la vía endovenosa o vía arterial. Pero debe ser antes de las 4.5 horas. Sí. Ideal, como dicen en nuestra escuela española, 3 horas. Wow. 90 minutos. Se ha extendido el rango de tiempo en los tratamientos hasta las 4.5 horas, 6 horas, pero acompañado de estudios más complejos como tomografía con perfusión, resonancia con difusión, que permite evaluar qué cantidad de cerebro es recuperable y qué cantidad de cerebro ya está afectada, porque los riesgos de hacer una trombolisis, o sea, de agregar un medicamento por las venas o por las arterias para disolver el coágulo, pueden producir una hemorragia si se pone tratamiento pasado de las 4.5 horas. Ahora bien, si el paciente se trata en ese tiempo y no mejora clínicamente, entonces se puede ir a un tratamiento secundario que se llama de rescate, que nosotros vamos con unos catéteres especiales, vamos al lugar del trombo y aspiramos el trombo o captamos el trombo por una especie como de colador. ¿Pero hasta el cerebro, doctor? Sí, hasta el cerebro. Y vamos hasta allá, lo tomamos y lo traemos fuera del territorio circulatorio del paciente y eso permite que el flujo sanguíneo sea adecuado. Ya esos tratamientos se pueden extender desde las menos de 3 horas hasta las 8 horas. Y en el territorio posterior, porque el cerebro tiene 2 arterias por delante, que son las carótidas, 2 arterias por detrás, que son las vertebrales, que le suplen de sangre todo el cerebro. Entonces, arriba ellas se comunican en lo que conocemos nosotros en medicina como polígono de Willis, que da lo que se llama la colateralidad. O sea, son solidarias, como que se le muere un tío y otro tío ayuda a los sobrinos que quedaron huérfanos. Así esas arterias, si una se tapa, suplen las otras. Entonces, por esa colateralidad, uno tiene la oportunidad de dar oportunidad al cerebro que se recupere. Y por eso es que hay que tratar, dentro de lo posible, de destaparlas. Wow, pero la neurocirugía ha avanzado un montón. Sí, realmente. Doctor, entonces, estamos hablando, ¿no?, de la ACV, estamos hablando de ese manejo isquémico, ¿no?, de la trombolisis, después el tratamiento endovascular. Doctor, usted comentaba un tema que una de las patologías que ustedes tratan también, que, bueno, puede conllevar un ACV, los aneurismas cerebrales. ¿Qué es eso de aneurisma? ¿Cómo se tratan? Porque para tratar de abarcar y sacar un poco de petróleo con usted aquí, doctor, aneurismas cerebrales, dígame de eso. Los aneurismas cerebrales. Y para terminar, después para concluir un poco con todo, global. Los aneurismas cerebrales son alteraciones de la pared del vaso sanguíneo. Los aneurismas son especies de saculaciones o bombolitas o vejiguitas, para que lo pueda entender el pueblo, que debido a una debilidad en la pared de la arteria desde su nacimiento y luego debido a factores como presión alta, diabetes, dietas inadecuadas, harinas que aumentan el colesterol, azúcares en altas dosis, drogas como la marihuana, la juca, los anticonceptivos orales, pueden favorecer endurecimiento y debilidad de estas paredes arteriales, y si previamente estaba enferma, la posibilidad de un aneurisma formal es más alta. Por presiones altas, aumentar ese defecto de pared también es más alto. Entonces, cuando se presenta un aneurisma con medidas que pueden sobrepasar los 3 milímetros, hasta 3 milímetros, que pueden llegar hasta 25, 30 milímetros, ahí se clasificarían en aneurismas pequeños, grandes, los que son por encima de 1.5 y los que son por encima de 2.5 centímetros, que serían 25 milímetros, son los gigantes, pues podrían tener diferentes comportamientos que pueden dar síntomas cuando se rompen o síntomas por el gran tamaño, por la compresión que producen sobre el tejido cerebral, produciendo crisis convulsiva, o a pares nerviosos craneales que pueden producir parálisis y tumbar un ojo, imposibilidad de mover el ojo, que lo hace ver doble, también posibilidad de que el paciente tenga dolor o que tenga movimientos anormales de un área de la cara, que se conoce como blefaroespasmo, porque hay aneurismas que pueden crecer y comprimir nervios que tienen que ver con esas funciones. Por tanto, los aneurismas se manifiestan o por su ruptura en forma aguda
que eso los pacientes lo describen Una como el emergencia. dolor más fuerte de su vida, y pueden producir hasta un 50% de muerte los primeros 30 días, independientemente de lo que se haga, Ok. como también pueden producir síntomas sin romperse nunca por el tamaño que adquieren y van comprimiendo nervios y hacen datos de síndrome cavernosos, que son unos signos y síntomas caracterizados porque el ojo se le cierra al paciente, tiene imposibilidad de aperturar el párpado y no puede movilizar el ojo adecuadamente. También pueden tener trastornos Wow. visuales. Doctor, y entonces usted hace el diagnóstico, ¿no? Hacemos el diagnóstico por medio de estudios como son angiotomografía, angioresonancia o lo que hacemos nosotros los intervencionistas por angiografía. La angiografía por sustracción digital es el estudio diagnóstico más eficiente porque es el que nos permite ver arteria por arteria las características de las lesiones. Y esto nos permite establecer el tratamiento ideal. El tratamiento ideal en un aneurisma, por ejemplo, puede ser un clipaje, que es el tratamiento convencional que la neurocirugía siempre ha practicado. No todos los neurocirujanos se dedican a esta patología porque es muy ¿Clipaje demandante. qué? ¿Eh? El Clipaje, que es ir por medio de cirugía abierta a poner un clip donde está el cuello del aneurisma, donde está el defecto. Ok. Y luego está la cirugía intervencional o mínimamente invasiva, Ok. que es lo que nosotros los intervencionistas practicamos, que es ir por medio de catéteres con materiales especiales a colocar una especie de taponamiento a la lesión, al defecto, o a colocar un stent doble mallado, una especie de muelle interno por dentro de la arteria. Wow, estamos con el doctor Encarnación, neurocirujano endovascular. Es una cátedra que nos está dando de, de neurología, neurocirugía. Además, la confianza que va a la gente adquiriendo nueva de las operaciones cerebrales, ¿verdad? Que todo siempre es un miedo de que pueda tener algún efecto secundario, algún problema luego ulterior después de la intervención. Ya eso como que se está dejando atrás. Sí, lo que pasa es que las enfermedades cerebrovasculares, sean estas hemorrágicas o isquémicas, son catastróficas cuando no se atienden a tiempo. Entonces, si tú como paciente tienes la oportunidad de contactar o de llegar a un centro donde te presentan un especialista con la capacidad, con un equipo multidisciplinar, porque esto se trata de un equipo multidisciplinario, desde el camillero hasta el médico que te va a atender, porque de eso depende el éxito de la evolución de un paciente. Entonces, si tú tienes esas herramientas en el centro donde te toca ir, pues lo ideal es que te puedas entregar, porque de no hacerlo y no permitir el tratamiento a tiempo, pues el hecho de durar tiempos para recibir un tratamiento en estas enfermedades puede llevarte a una evolución compleja, complicada. Había una enfermedad antes, hace muchos años, y yo veía como con mucha frecuencia en niños que le llamaban hidrocefalia. Sí. Esa es una enfermedad congénita, ha desaparecido. Hay un nuevo comportamiento en el ser humano que ha evitado, o la medicina ya evita que los niños salgan con esta enfermedad. No, sigue existiendo la hidrocefalia. Realmente no puedo establecer números exactos de si ha disminuido o no, pero por las evidencias clínicas y la correspondencia de pacientes a nuestras emergencias, cada vez es menor el desfile de niños con hidrocefalia, porque están las sonografías desde el embarazo que detectan cuando hay alteraciones ya en el sistema ventricular, y entonces los niños ya cuando van a nacer, ya los padres muchas veces lo saben, y sus pediatras y perinatólogos lo pasan rápido al neurocirujano, quien toma medida en tiempo adecuado con los neurocirujanos pediátricos que tenemos en el país, y ellos se dedican a colocar esas válvulas a tiempo. Antes esos niños no llegaban 3 meses, 6 meses, 1 año, Doctor 2 años Encarnación, después. discúlpame, Marino, estamos hablando de accidente cerebrovascular. Marino se nos ha ido un poco. De ACV. Pero eso, vamos a invitar al doctor. Sí, Pero doctor, sí. antes de irnos, algo muy provocador que él dijo, para cerrar
porque el tiempo nos apremia. Doctor, la República Dominicana actualmente, ¿ese equipo multidisciplinario existe? Doctor, actualmente las aseguradoras cubren ese tipo de terapia. Respóndenos, y por último, ¿dónde nos encontramos, doctor? Que yo quiero atenderme con usted. Muy bien. Yo espero que ninguno sufra esta enfermedad. Por eso lo más importante, y comienzo por ahí, es la prevención. Porque lo bueno de esta enfermedad es que es prevenible en el 90% de los casos. Prevenible, comiendo saludable, sin harina ni azúcar, y controlando las enfermedades básicas como diabetes, hipertensión, menos alcohol, no cigarrillos, no drogas. ¿De acuerdo? Prevención. Y entonces, en cuanto a lo que es el equipo multidisciplinario, hay equipos multidisciplinarios. Los seguros, en algunos casos, el Plan Básico de Salud SENASA y el SENASA subsidiado le dan cobertura, pero las coberturas la dan en hospitales del Estado como el nuestro, SECANOT, Sí. que debe, y esperamos que las autoridades completen la preparación de nuestra sala para que podamos atender los pacientes, porque los subsidiados ni me los recibe SEDIMAT, que tiene un equipo multidisciplinario, ni me los recibe la Plaza de la Salud. Eso es lo lamentable. Bueno, SECANOT, pónganse la pila. Solo Corazones Unidos recibe subsidiado, el Cardiovascular Santo Domingo recibe subsidiado, Sí. y SECANOT. Doctor, ¿dónde lo vemos? Rápido. ¿Dónde lo podemos conseguir? O en el Hospital de la Policía, en SECANOT y en Corazones Unidos y el Cardiovascular Santo Domingo. Daniel Encarnación. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Bengoa. Señores, hasta aquí Prime Time.